Hola, ¿quieres construir una turbina jet eléctrica igual a esta? Te invito a que veas este video y te mostraré cómo fabricarla. Empezamos. ¿Qué tal, amigos de Radio Control Total? Bueno, pues estamos en este video que es la segunda parte del video de la semana pasada de la turbina, cómo hacer nuestra turbina tipo avión jet para nuestros proyectos. Bueno, déjenme comentarles, habíamos montado originalmente esta turbina o este ventilador de los ventiladores de las computadoras. Ya la habíamos montado aquí en el motor, pero esto fue, bueno, obviamente, pues como saben, la semana pasada, ¿sí? En esta semana fui yo a eso, el tianguis que voy, o bazar de las cosas usadas, y sin querer me encontré yo tratando de buscar baterías de computadoras portátiles. Pues me encontré con una sorpresa y déjenme comentarles porque viene relacionado con esto y me resultó una mejor idea. Déjenme quitar esto. Miren, me encontré con esto, ¿sí? Una secadora para cabello. Ahí las venden muy baratas. No sé si sirvan o no sirvan, pero en fin. Compré 4. Me las dan a 15 pesos. O sea, 80 centavos de dólar más o menos. ¿Sí? ¿Por qué me di cuenta de esto? A una señora estaba ahí viendo una secadora. Yo parado al lado de la señora. Y resulta de que me dijo que si yo pensaba que servía. Entonces cuando la vi, oh sorpresa, me di cuenta que de aquí podemos hacer nuestras turbinas jet para los proyectos. Déjenme mostrarles, miren, esta ya la desarmé. Vean la marca Conair, ¿sí? Simplemente trae 2 tornillos. La desarmé, ¿sí? Ya no traían el cable de la alimentación, se lo cortan estas personas. Yo me imagino que para sacarle el cobre y venderlo por kilo. Bueno, esto de aquí, bueno, pues puede servir para otros proyectos. Esos son los switch o apagadores, ¿sí? Pero miren, me encontré yo con esto. Esto es lo importante. Aquí tenemos esta parte que es la resistencia para, pues obviamente, calentar el aire. Y esto es lo importante. Fíjense, lo quité. Obviamente yo ya lo desarmé. Esto es lo que nos va a servir. Yo iba a ocupar esta pieza de los ventiladores de las computadoras, pero está más accesible o mejor esto de aquí, ¿sí? Bueno, esto traía este motor y este ventilador o turbina. Aquí hay un problema que me encontré. Miren, esto venía aquí metido y atornillado el motor, y la turbina o ventilador a presión la meten. Y miren, esto está fabuloso para nuestro proyecto, ¿sí? De las turbinas. La turbina jet para nuestros proyectos. Obviamente el motor hay que cambiarlo, no es tan potente. Pero resulta de que viene metida el ventilador con el motor. Viene metido a presión. No hay ningún tornillo que la fije. Entonces se me dificultó para tratar de sacarlo. No cabe un desarmador
por acá no se puede accesar el desarmador y ir sacando la turbina. Y por este lado, bueno, pues empecé a maltratar un poquito las aspas. Lo que hice, le metí el taladro ahí en medio. Y fue como salió, ¿sí? Luego el motor está sujeto con 2 tornillos. Bueno, se quitan los tornillos y salió el motor, ¿sí? Que aquí están los tornillos, miren. Esta es la pieza. Esta pieza de bronce es lo que hace que entre la turbina a presión, ¿sí? Pero bueno, yo al meterle el taladro creo que ya no se va a poder ocupar, ¿sí? A menos que ocupemos esto. Pero bueno, los motores, fíjense que sí funcionan muy bien. No son tan potentes, sí dan bastante velocidad. Aquí incluso, bueno, traen todavía los diodos, porque bueno, le llega corriente alterna y los diodos la convierten en corriente directa para que funcione el motor. Pero bueno, después me di cuenta con la segunda, les digo que compré 4 secadoras de cabello bien baratas. Les voy a comentar, bueno, antes de quitar esto, esta pieza, las resistencias, no la vayan a tirar. Este alambre de la resistencia, que yo por lo que estoy viendo son dos alambres y hay que quitarlo. Luego les voy a hacer un video de qué vamos a hacer con este tipo de alambre, porque es muy especial. Esto no es cualquier alambre normal, esto es muy especial y no lo vayan a tirar, guárdenlo. Y luego les voy a hacer un video de cómo aprovechar este tipo de alambre que es especial para dar calor y obviamente pues conducir la electricidad y calentar sin que se oxide o se maltrate el alambre, y nos va a servir para un buen proyecto. Bueno, miren, estas otras 2 pistolas que compré, también ya las desarmé, pero estas son las que más nos van a funcionar, mejor que esta, ¿sí? Estas son 2 piezas y así se desarma, ¿sí? Ok, bueno, pero estas, al momento que fui desarmando primero esta, la cromada, fíjense. Esta también es marca Conair. Y esta es, bueno, ¿qué? Gilbert de París. ¿Sí? Bueno, se supone que son 2 marcas distintas, pero ya me di cuenta que es el mismo fabricante. El mismo fabricante de las secadoras de cabello. Bueno, también tiene 2 tornillos. Esta también 2 tornillos. Y se va abriendo, ¿sí? El momento de que se abre, quede esta pieza así. Esto, bueno, pues obviamente no nos va a servir. Y la otra, también le quitamos los tornillos. Bueno, y sale primero, bueno, creo que era esta, ¿no? Bueno, ¿sí? Queda todo lo de lo de eléctrico, los apagadores, los cables. Bueno, y luego se quita esta pieza y miren nada más lo que nos venimos a encontrar. Se quita esta otra, ¿sí? Y nos queda esto. Esto es lo que nos va a ayudar o a servir mucho para nuestra turbina. Miren, imagínense lo que esto ya está terminado, ¿sí? Hasta 2 turbinas, ¿sí? O una turbina. Luego ya va a venir el proyecto donde va a estar una de estas turbinas. Y espero yo que resulte muy bien. Ya desde hace bastantes meses tengo esa inquietud de hacer un carro, no como el aerocoche que es de hélice, sino como esto, de turbina. Bueno, estas 2 piezas vienen nada más metidas así, no están ni pegadas ni nada. Se saca el cono y luego se saca la parte. Obviamente aquí viene todo lo de la resistencia de calor. Y luego sacamos esta otra parte y aquí viene el motor. Recuerden que yo ya me adelanté a desarmar esto, ¿sí? Y es el motor
que viene siendo este, ¿sí? También está sujeto con sus propios tornillos. Y las dos traen el mismo tipo de aspas o de ventilador. Entonces esto también entra a presión, ¿sí? Esto sí me dio espacio por esta parte de aquí de meter el desarmador y ir empujando el ventilador o las aspas hasta que lo saqué, ¿sí? Esto entra en la pieza de bronce, entra a presión y aquí queda, ¿sí? También lo mismo, no es muy potente el motor, que también me di cuenta posteriormente que aunque son tres marcas distintas, los tres motores tienen la misma nomenclatura, incluso están sellados por Conair, ¿sí? Pero los mismos números de clave son los mismos, ¿sí? Entonces se supone que tres fabricantes distintos. Bueno, primero la roja sí era Conair y esta plateada, y este es distinto. Pero ya vimos de que entonces es un solo fabricante. Y ya las demás marcas, pues nada más compran el producto y le ponen su propia marca. Bueno, este resultó lo mismo, ¿sí? Ya obviamente lo desarmé y aquí está, ¿sí? Bueno, yo siento que estas aspas no nos van a servir. Voy a ocupar esta. Voy a tratar de conseguir otra de la misma característica, porque esta entra prácticamente al mismo tamaño que el soporte para detener nuestro motor y nuestro ventilador. Sí, es el mismo diámetro de aspa, pero obviamente este trae más aspas, pues la lógica es de que nos proporcione más fuerza, más aire. Bueno, la otra problemática, bueno, no tan problema, recuerden, siempre es, todo hay que adaptar. Hay que adaptar el motor, yo ya lo había, tiene dos perforaciones, contra estas dos de aquí atrás, son la misma distancia, ya la había puesto, pero nuestra hélice queda muy salida, ¿sí? Entonces, pues hay que bajarlo un poquito más. Y aparte también la punta, para detenerlo, me pegaba con esta parte. Obviamente yo voy a quitar esta rejilla para que nada más quede la perforación abierta, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer, y voy a cortar video y lo voy a hacer, voy a quitar esta pieza para que el motor pueda entrar más y me quede más dentro, y adaptar algún soporte de aluminio aquí para poder detener el motor. Bueno, antes de empezar a rebajar esto, a hacerle la adaptación, quiero mostrarles esta otra pieza. Miren, esta también pistola que la compré, todas les digo me costaron 15 pesos o 80 centavos de dólar, ¿sí? Pero vean esto, yo no sé estas personas qué pasó. También es marca Conair, ¿sí? Espero aquí se esté observando, ya está un poco raspada, pero les quiero dar este ejemplo de la pistola para va a ser exactamente igual que estas, nada más que esta pistola, esta secadora de cabello, es de aluminio. El cuerpo es aluminio o acero inoxidable, no sé de qué sea. Vamos a ver, a ponerle un imán, no sé si se pega el imán. Entonces lo más seguro es que sea acero inoxidable. Cuando vayan si van a esos tianguis a hacer también un proyecto como este, compren de este tipo de secadoras. Miren, de este lado, aquí se va a abrir esta pieza y todo esto es una sola pieza, y aquí tiene esta otra parte de división. Entonces, a final de cuentas,
nos va a quedar algo como esta, ¿sí? Así nos va a quedar. Pero bueno, esto ya es acero inoxidable, ahorita como acabamos de ver. Entonces, bueno, es más pesado porque sí se siente muy pesada. Pero bueno, pues miren. Y también me la dieron en 80 centavos de dólar. Incluso hasta funciona. No da bien la velocidad. Miren, aquí la prendemos. Es la velocidad alta y la baja. Pero sí funciona. Y estoy viendo que el ventilador, miren, esto se baja hacia acá. Estoy viendo que el ventilador es como este tipo. Pero bueno, pues vamos a ver qué tal. Y tal vez hasta incluso la desarme y le arregle ese pequeño defecto. A ver si se puede. Y bueno, pues la usamos en casa. Y si no, bueno, pues miren, ya tengo aquí para otra turbina y esto es metálico. Pero bueno, vamos a trabajar con las primeras de plástico y les voy mostrando qué tal quedan. Bueno, pues vean aquí esto, ya le cortamos, ¿sí?, esta pieza a este soporte para la turbina. Miren esto, yo le puse estas cintas adhesivas, miden 1 centímetro de grueso. Entonces se las pegué porque me está ayudando esta parte de aquí. Estas piececitas son los soportes que detenían al motor, a los motores originales. A estos, miren, aquí entra perfectamente. Entonces esto me ayudó para hacer mi pieza de aluminio. Ya tiene esas dos perforaciones y la del centro para detener el motor, para fijarlo, ¿sí? Entonces lo que hice, puse estas cintas adhesivas de 1 centímetro y ya cuando quité yo el centro, que está como entonces lo que hice, utilicé mi motor que fabriqué y con un disco de desbaste, bueno, pues lo que fui haciendo, lo fuimos desbastando. Algo así, miren. Estaba girando y aquí lo fui desbastando hasta que quedó, lo llegué hasta la cinta adhesiva, ¿sí? Obviamente, bueno, pues hay que hacerlo con mucha calma, con mucha paciencia, ¿sí? Porque primero, bueno, pues fue quitar todo el centro y bueno, pues ya quedó. Ahora lo que queda es esta pieza de aluminio. Entonces el motor, mi motor original, que por cierto, aquí también le rebajé, espero se esté viendo en la toma. Aquí a la pared le rebajé un poco para que por ahí me pasen los cables, ¿sí? Aquí están. Entonces ya lo fijamos el motor y miren esto. Ahora nuestra turbina ya queda aquí prácticamente al ras, ¿sí? Luego viene la tapa. Aquí entraría, esto quedaría así. Esto obviamente, todo esto lo voy a quitar para que obstruya menos el paso del aire. Entonces quede mi flujo de aire lo más limpio posible para que nos lo aviente el aire hacia acá atrás, nuestra fuerza y pueda mover nuestro proyecto. Bueno amigos, pues aquí vean, ya lo tengo pegado con adhesivo epóxico. Espero se esté viendo bien, yo creo que sí. Miren, la verdad pues le eché bastante, por esta parte se ve bastante feo, pero bueno, esto va a quedar interno. Ahora lo que sigue es dejarlo así de esta forma y meterle algún peso aquí en medio. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a meter esta botellita y a poner
mi bote de tornillos, mi recipiente, para que lo presione bien hacia abajo. Y así dejarlo hasta que seque. Bueno amigos, ya aquí tenemos esto ya trabajado, pero fíjense que me di cuenta que este motor no nos iba a dar bien el trabajo. Sí resulta bastante bien. Esto va aquí, miren. Permítanme meter. Esto va así. Bueno, resulta de que no me convencía la velocidad de este pequeño motor, que aunque es de 2700 kilovolts, no me convencía mucho. Entonces opté, la verdad, por quitarlo. Y vamos a meter ¿sí? Este motor, que bueno, pues es mucho más potente, obviamente, más robusto. Vean, los kilovolts es de 3930, ¿sí? Y bueno, no se va a poder poner por el frente porque bueno, pues no tiene soporte, entonces se va a poner por atrás. ¿Qué es lo que hice? Resulta de que bueno, recuerdan que tiene estas partes que sostenían a los motores originales, estos soportes. Bueno, pues aquí los tenía porque esos soportes me ayudaron para pegar el aluminio. Bueno, pues los tuve que rebajar para ahora meter el motor por detrás, porque el amarillo, bueno, iba por delante, ¿sí? Entonces ahora lo meto por detrás y esto queda así. Queda todavía mucho mejor, ¿sí? Bueno, vamos a montarlo y a probarlo. Y bien amigos, miren, aquí ya lo conectamos. Recuerden esto, obviamente sus 3 cables al controlador de velocidad, ¿sí? Obviamente recuerden esto, si gira de reversa solamente desconectan 2 cables, los invierten y los vuelven a conectar, ¿sí? Bueno, mis baterías, el receptor, como ya hemos dicho, conectado al canal 2 con este tipo de radio, ¿sí? Al canal 2. Y bueno, pues entonces vamos a ver cómo ya quedó montado. Conectamos aquí. ¿Sí? Lo tomamos y ahora vean esto. Bueno, miren esta toma ya más cerca. Sí, pues bueno, tiene bastante empuje. Bueno, pues vamos a continuar con el video. Con lo que falta vamos a seguir armándola. Ya con el cuerpo vamos a detallarlo y armarla como va a quedar ya definitivamente. Bueno, pues aquí vean, ya la tenemos terminada nuestra turbina. La pegué a esta tablita y la misma tablita, bueno, es un PVC espumoso de lo que vengo usando. Y luego la pegué a la vez en este PVC azul, sí, porque para dejar aquí esto levantado y me permita que salga el cableado del motor. A final de cuentas, ya les había comentado, fue el motor grande el que le pusimos, sí. Y bueno, otro detalle, que esto lo vi ya en la construcción, bueno, ya lo dejamos aquí pintado. Este es el tamaño original de nuestra secadora de cabello, pero vean, lo tuve que recortar aquí esta parte y esto de acá, porque yo ya la había dejado así
y la verdad estéticamente se veía muy bien, pero sí no succionaba bien el aire y también lo que el empuje por atrás no era suficiente. Entonces pues fui haciendo mis pruebas, fui recortando hasta que llegué a esto óptimo, ¿sí? Bueno, estas piezas negras, recuerden que esto es así, ¿sí? Cuando la desarmamos, bueno, este también trae aquí dos agujeros. Este también traía esos mismos dos agujeros. Entonces es esta pieza. Aquí están. Tiene estos dos especies de perno, vamos a decirlo así, que entran en los agujeros del cuerpo para detener las dos piezas. Entonces lo corté y lo pulí el plástico porque pues vean que está todo rayado. Recuerden que está muy maltratado. Bueno, pues entonces lo corté la pieza y le fui dando forma hasta que me gustó esa forma y bueno, pues así quedó, ¿sí? No están pegadas, simplemente está metida a presión para cuando se quiera desarmar. Bueno, pues entonces ya simplemente se las quitamos las piezas y separamos las dos partes de nuestra turbina para cambiar el motor o la propia turbina, ¿sí? Bueno, vamos a prenderlo para que vean qué tal funciona. Bueno, pues ya aquí lo tenemos conectado, ¿sí? A nuestro controlador de velocidad, nuestras baterías. Bueno, vamos a prender nuestro controlador de velocidad, el radio. Y ahí va. Bueno, creo que lo tengo que detener porque sí se me está moviendo. Tiene muchísimo empuje. Bueno amigos, pues hasta aquí les dejo el video. Ya terminamos esto, ya luego lo van a ver en el proyecto ya montado. Esperamos que sí resulte, bueno, por lo menos ahorita resultó bastante bien. Todo lo que tengo allá atrás me lo tiró. Y bueno amigos, pues creo que esto es todo. Denle dedito arriba por favor. Suscríbanse, también un saludo a mis suscriptores. Que la verdad pues como siempre les he comentado, me están apoyando muchísimo, me apoyan la verdad mucho todos mis suscriptores. Y bueno, pues compartan los videos, que eso también es bien importante para uno. Y sabemos, bueno, de que pues están apoyándonos. Y bueno, pues aquí estamos con esto. Cualquier duda, bueno, pues ya saben, ahí abajo en la caja de comentarios, háganmelo saber y yo con mucho gusto, bueno, pues les voy resolviendo esas dudas en lo que podamos. Y si no, bueno, pues juntos vamos haciendo, resolviendo esas pequeñas dudas. Bueno amigos, pues nos vemos para el siguiente video. Gracias.